Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 18 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Llueve en alguna zona de la capital y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días, que de tempranito, mientras vemos la bahía de Montevideo que está gris en esta jornada, decía que tenemos una mínima de 17 grados y la máxima para hoy será de 27 con cielo nuboso y cubierto durante toda la jornada. Para mañana, jueves 20 de marzo, estará soleado y despejado. La mínima será de 15, la máxima de 29 y para el viernes 21 vuelven las nubes, cielo nuboso y algo nuboso. Mínima de 16, máxima de 30, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. El Senado, con el apoyo de los partidos de la oposición, votó las venias para la designación de los directores de UTE, Antel, OCE, ANCAP, El Correo, Banco de Seguros del Estado, Banco República, Banco Central, Banco Hipotecario, INAU y también el INISA, también integrantes de la mayoría de los directorios del Banco de Previsión Social, ACE y ANEP. En un rato nos metemos con ese asunto. También el presidente de la República, Yamandu Orsi, aseguró que la gran apuesta que tiene su gobierno es la de desarrollar el conocimiento y para eso se necesitan más y mejores centros de estudio. La Cámara de la Construcción le va a plantear al Zunca y también al gobierno la posibilidad de generar puestos de trabajo en la industria para personas en situación de calle. Esto lo anunció justamente el presidente de la gremial, Alejandro Ruibal. En un rato también les contamos de qué se trata. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, se refirió al llamado efecto Temu, que generó el segundo mes de compras web del exterior, de más compras web en el exterior, y esto está de alguna manera preocupando al comercio en nuestro país. Vamos a tener entrevista central después de las 8:30 de la mañana, como siempre en esta primera edición de MBD Noticias. Vamos a estar recibiendo a la directora del INJU, Eugenia Godoy, que asumió el pasado 6 de marzo, para conocer cuáles son sus prioridades al frente del instituto. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir hasta las 9 aquí en TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Arroba IM Tránsito, arroba MBD Transporte, lo que ocurre que en tiempo real con el tránsito en Montevideo, algunos aportes que nos hace a esta hora el CGM. Les contábamos que Juan Antonio Rodríguez desde Rodó hasta Chaná estará cortado hasta las 13 horas por tareas de llenado de hormigón. Libertad desde Prudencio Vázquez y Vega hasta Obligado, cortado también hasta las 5 de la tarde por llenado de hormigón. Y por lo mismo también estará interrumpido el tránsito en Venezuela entre Francisco Acuña de Figueroa y Arturo Lezama. Variadito el panorama en Montevideo. Ustedes veían allí en las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Ha llovido en algunas zonas de la capital, como decíamos, y en otro lado parece que no cayó una gota de agua. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Les contamos que este martes se celebraron los 40 años de la Universidad Católica del Uruguay con la presencia del presidente Yamandu Orsi, también la vicepresidenta Carolina Cose. En su oratoria, el mandatario aseguró que la gran apuesta que tiene su gobierno, como decíamos, será el de desarrollar conocimiento y para eso se necesitan más y mejores centros de estudio. Nos planteamos, por supuesto, en campaña y en discusiones y en nuestro proyecto, un Uruguay que se desarrolle. Nos planteamos un Uruguay que refleje que el crecimiento repercute en nuestra población y es una sociedad que avanza en un mundo tan difícil. Y una y otra vez, y no lo decimos solo nosotros, hemos entendido que el futuro y el presente de este país está en apostar al conocimiento. Y cada vez más, por supuesto, no somos nada originales, lo pescamos de otras ideas y pescamos en esa pecera maravillosa que es la academia o el pensamiento nacional. El mundo nos desafía, hemos entendido perfectamente que por nuestra dimensión, por nuestra escala, por nuestras características demográficas, tenemos que apostar cada vez más al conocimiento. Nos hemos planteado
y creo que esto también hay unanimidad, por supuesto en mi equipo, pero también en la sociedad, que el Uruguay se desarrolla y crece en la medida que apostemos y pongamos cada vez más recursos en la ciencia, la tecnología, en el conocimiento. Y es una apuesta fuerte y sabemos que vamos a tener, no digo si una unanimidad, pero sí un nivel de acuerdo a la uruguaya. Más y mejores centros de estudios reclama o propone de alguna manera el presidente Yamandú Orsi. Seguimos hablando de educación y en realidad problemas en algunos temas vinculados porque el Frente Amplio recibió varias denuncias de superpoblación en grupos de varios liceos y en el mismo sentido que denuncian los docentes de Montevideo. Esto lo dijo a MB Noticias el senador Sebastián Sabini. El legislador dijo que estas situaciones se deben a errores de gestión. A su juicio, cuesta entender cómo se cometen por el impacto que tienen justamente en el derecho a la educación de los estudiantes. Hemos recibido la denuncia de las familias, del propio sindicato, donde nos plantean temáticas que tienen que ver con la conformación de los grupos, con la superpoblación que tienen muchos de estos grupos, con cambios que se hicieron, si recuerdan, a fines de año pasado se había dado todo un debate en torno, por ejemplo, al Liceo Ivo, a los cuartos del Liceo Bauzá. Bueno, esto explotó en estos días, lamentablemente, son decisiones que a veces cuestan entender cómo, se cometen ese tipo de errores de gestión que terminan impactando en el derecho a la educación de los chiquilines. Así que, evidentemente que va a ser parte del trabajo que van a tener las nuevas autoridades en estos días, que es reordenar cuestiones que realmente cuesta entender que se cometan errores de conformar grupos de 50 estudiantes cuando un grupo por lo menos como máximo debería tener 30 o 35 chiquilines. Bueno, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MB Noticias, el Senado otorgó por unanimidad en las venias en la designación de 29 cargos en representación del oficialismo de 22 entes autónomos y también de servicios descentralizados. En los próximos días se van a votar más venias de jerarcas oficialistas y además las correspondientes a la oposición. Únicamente en 3 de los organismos vinculados a la votación de hoy, ANEP, ACE y BPS, se aprobó la designación de todas las personas representantes del oficialismo. En los 19 restantes, en cambio, solamente se aprobaron las designaciones de presidentes y presidentas, quedando pendientes para los próximos días 55 venias más, lo que incluye tanto las del resto de los directores y directoras oficialistas como 24 vinculadas a la oposición. Las 29 venias aprobadas hoy se distribuyeron de la siguiente manera. En ANEP, para el presidente Pablo Cacciani y las consejeras Elvia Pereira y Carolina Payas. En ACE, para el presidente Álvaro Danza, el vicepresidente Daniel Olesker y la vocal Marcela Cuadrado. En el BPS, para la presidenta Jimena Pardo, la vice Rosario Ois, la directora Ana Clara Bouces y el director Ariel Ferrari. En los restantes 19 organismos públicos se votaron solo presidencias. Esas venias fueron para Alejandro Paz, titular de Antel, Andrea Cabrera, UTE, Cecilia San Román, ANCAP, Pablo Ferreri, OCE, Mario Yenta, Administración Nacional de Puertos, Gabriel Bonfrisco, Correos, Ernesto César, AFE, Claudio Fernández, Agencia Nacional de Vivienda, Gabriel Frugoni, Banco Hipotecario, Álvaro García, Banco República, Guillermo Tolosa, Banco Central y Marcos Otegui, Banco de Seguros. Las restantes venias aprobadas fueron las de la presidenta del INAU, Claudia Romero, del INISA, Jaime Saavedra, de INUMET, Madeleine Renom, del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza, de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Gonzalo Balseiro, y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, Andrés Cardoso. Dentro de las 55 venias pendientes, hay para varios organismos ya mencionados y también para la Universidad Tecnológica del Uruguay, la Junta de Transparencia y Ética Pública y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Y estas venias otorgadas por el Senado se fundamentan en el acuerdo político alcanzado entre el gobierno y la oposición para la asignación de 40 cargos de contralor en diferentes organismos. Recuerdan, eran 34, pasaron a 40 después de esta negociación. El senador Sebastián Sabini del Frente Amplio dijo a MB Noticias que mientras se aprueban justamente las venias de representantes de la oposición, se van a mantener las actuales integraciones en los directorios. La semana pasada le planteamos a la oposición la necesidad de instalar por lo menos las presidencias
más allá de, digamos, la negociación que se está llevando adelante de cómo la oposición va a controlar al Poder Ejecutivo, porque aquí lo que estamos discutiendo es de qué forma la actual oposición va a integrar los entes autónomos, los servicios descentralizados y también, bueno, por supuesto que las empresas públicas. En ese sentido, bueno, la respuesta fue que estaban dispuestos a votar las presidencias. ¿Está definido cuándo los partidos de la oposición presentarán los nombres que propondrán para los cargos que serán asignados? Bueno, a ver, con este mecanismo que estamos realizando, van a quedar representantes de la oposición porque no caen los directorios, es decir, al votar únicamente, en algunos casos, al presidente, se mantiene parte del directorio actual de las empresas públicas y de esa forma van a poder estar participando del Contralor. Son 40 cargos, como decíamos, que se van a asignar a la oposición y se van a distribuir de la siguiente manera. 23 para el Partido Nacional, 14 para el Partido Colorado, 2 para Cabildo Abierto, que aún no confirmó si los va a aceptar o no, y 1 para el Partido Independiente. Seguimos hablando de este asunto porque el senador nacionalista Carlos Camí se refirió justamente a los cargos correspondientes a la oposición que aún no fueron designados y dijo que la presentación ojalá pueda ser la próxima semana. Una jornada muy larga en el Senado de más de 7 horas de sesión que fue para votar todas las venias correspondientes a los presidentes de entes autónomos y servicios descentralizados, naturalmente representantes del gobierno, salvo ACE y la educación, el CODICEN, que se ha votado con la conformación total. En estos organismos no hay representación definida de la oposición y por tanto se acompañaron todas las propuestas por unanimidad en el Senado del gobierno. En el día de ayer la oposición, los partidos de la oposición hemos aceptado la propuesta para participar en, no solamente diría que en el Contralor, sino también en la propuesta a través de integrantes de la oposición en los distintos cargos de la administración, las empresas públicas, los entes autónomos, los servicios descentralizados, las comisiones binacionales, y hoy mismo comenzamos a trabajar entre los partidos para ver cuáles son, en función de los lugares en cuales cada partido ocupa una responsabilidad, los perfiles para quienes van a tener esa tarea. Bueno, muy bien, les contamos ahora que la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, dijo que uno de los primeros temas a analizar será la cadena de valor de los combustibles en la presidencia de ANCAP cuando justamente asuma el cargo. Además, aseguró que hay urgencia de comenzar a trabajar en todas las empresas públicas con las personas designadas por el nuevo gobierno, al menos con quienes ya fueron aprobados en el Parlamento, como decíamos, a través de sus venias. Por un tema de conformaciones y para empezar a trabajar con la agenda del gobierno prontamente, porque hay temas que ya no podemos esperar más, así que teniendo las presidencias, sobre todo empresas públicas en lo que a mí me compete, vamos a empezar a trabajar como esté la conformación. ¿Qué le dijeron sobre los nombres de la oposición? Para los organismos públicos, por ejemplo, como UTE, no estoy llevando yo particularmente la negociación que tiene que ver con la política, con la oposición. La está llevando Presidencia de la República y por ahora yo no he tenido novedades. Sí preguntamos el estado de situación de nuestros representantes porque vemos que tenemos ya urgencia de que tomen la tarea, que empiece ya su tarea. En el tema de los combustibles, ¿cuál va a ser la directiva que se dé desde el Poder Ejecutivo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la fijación de precios que está previsto se haga por paridad de importación? Es el primer tema que tenemos con la presidenta Cecilia San Román cuando asuma. Yo había adelantado en algún momento que entendemos que el margen que nos da la normativa vigente, lo que se cambió con la LUC, nos permite cambiar de un mes a 2 y entiendo que eso no nos mueve la aguja en la discusión del tema combustibles. Por lo tanto, no es lo que nos preocupa. Nos preocupa sí trabajar prontamente la cadena de valor de combustible. Ya hemos tenido reuniones con algunos de los actores, las distribuidoras, algunos de los sellos. Y bueno, tenemos que trabajar fuertemente en ANCAP y por eso es uno de los primeros temas que tiene la Dirección Nacional de Energía y también Patricia San Román, que en este momento está teniendo tareas técnicas en ANCAP, pero que tiene que asumir como presidenta de ANCAP.
Y nos quedamos con la misma protagonista, pero en otro ámbito, porque Fernanda Cardona estuvo con nuestros compañeros de Sin Fronteras, aquí en TV Ciudad, y entrevistada justamente por ese programa, hizo un análisis de la situación del sector industrial nacional y también marcó y contó cuáles son las prioridades al frente de su cartera. Hay un diagnóstico que tiene que ver con mediano y largo plazo, donde uno no puede negar que los procesos tienen, a nivel de Uruguay, hay una descentralización a nivel de más tiempo, que de alguna manera se veía trabajado o requería la necesidad, y creo que eso pasó anteriormente, de enfocarnos en sectores de industria para que las políticas que se necesitaban tuvieran esa realidad, conocer la industria en particular. Yo lo que creo es que no podemos tener grandes definiciones de industria si no consideramos particularidades. Ya no existe más el concepto teórico de a la industria lo mejor es esto a nivel global. Eso no ocurre, eso, y más en Uruguay con el mercado que tiene, ¿no? Un poco también lo hablaba Álvaro, estaba escuchándolos antes de la pausa. Es decir, nosotros no podemos pensar una industria nacional que no considere la realidad territorial, la realidad de la región y la realidad global. Sobre todo aprovechando las coyunturas, ¿no? Porque eso también va cambiando. Entonces, yo lo que creo es que lo que nos pasó es que se agudizó en estos últimos 5 años vectores que se dejaron de trabajar, y eso de alguna manera también contribuyó a que tengamos una desaceleración mayor o una pérdida de sectores que están en crisis, como nos está pasando en este momento con la industria láctea, con la industria frigorífica y todas las que todos conocemos, autopartes. Bueno, más temas del ámbito laboral. Les contamos ahora que el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, lanzó la propuesta de generar puestos de trabajo en esa industria para personas que están en situación de calle, y adelantó que la va a plantear al gobierno y también al Zunca. Ruibal disertó este martes en el almuerzo mensual de la Asociación de Dirigentes de Marketing, y en ese marco se preguntó si como sociedad vamos a seguir mirando para el costado con respecto al fenómeno social de las personas en situación de calle. Me parece que podemos utilizar algo de eso para hacer algún plan bien enfocado a las personas en situación de calle. En el fondo, para no naturalizar algo que a todos nos duele cuando caminamos por la calle, ¿no? Y que me parece que tendríamos que poder hacer algo. No es sencillo, no estoy subestimando el tema, pero le voy a plantear al Zunca hablar este tema y después le vamos a plantear al gobierno, si el Zunca está de acuerdo. La idea es de buscar de qué manera le podríamos dar a esas personas. Alojamiento creo que no es lo más difícil a darle. Lo que habría que tratar de ver si no le podemos dar alguna actividad vinculada en el marco de alguna obra, aunque sea part-time, para recrear hábitos de higiene, de integrarse en algo. Obviamente no estoy pensando en que trabajen 8 horas, pero capaz que pueden trabajar algunas horitas y después ir incrementando, hacer una evaluación con profesionales. A ver, algo tenemos que hacer, o vamos a mirar para el costado. Y me parece que la construcción tiene un perfil, es una industria que tiene perfil para eso. ¿Qué cupo podría tener el proyecto? Eso es, no te lo puedo decir, no cuantificamos. Pero te digo la verdad, cualquier persona que rehabilitemos hay que mirarlo por unidad. Una persona que logremos sacar y darle esa posibilidad, imagínate lo que es para esa persona. A esa le cambiaste todo. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, se refirió al llamado efecto Temu y su impacto en la economía nacional. Temu es una plataforma por la cual se puede comprar a través de Internet diferentes productos de todas partes del mundo. En tal sentido, manifestó Lestido que solo en el mes de febrero, ven ustedes, llegaron unos 10.000 paquetes más que en el mes de diciembre, y reclamó reglas claras para que esto no siga afectando al comercio uruguayo. En el mes de febrero de este año ya se superó la cifra de diciembre del año pasado, que estábamos hablando de 150.000 paquetes en el mes de diciembre. Hoy ya estamos en 160.000 en el mes de febrero, lo que significa en pesos, o en dólares mejor dicho, algo así como 15 millones de dólares consumió el uruguayo en compras por encomienda internacional. Esos 15 millones de dólares no pasaron por la economía uruguaya, ¿no?
Pero si eso lo extrapolamos a todo el año, estamos hablando de 180 millones de dólares que el comerciante no los va a ver, afecta al comercio, la actividad empresarial, afecta al empleo y afecta a la recaudación. Nosotros somos liberales. Prohibir no es una buena palabra para nosotros. No queremos ir contra el consumidor, ni mucho menos, pero lo tenemos que buscar caminos que podamos defender y que el comerciante pueda competir en algo justo, con reglas claras, porque si no vamos a tener un problema en una economía pequeña, sí nos va a seguir afectando seriamente el comercio. Es un tema que en los últimos tiempos nos está afectando al comercio, sin duda. Otro de los puntos. Bueno, muy bien. Les contamos ahora que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, remarcó que los principales desafíos en su área son, por ejemplo, la de mejorar las relaciones dentro del Mercosur, apuntando a un desarrollo de bloque con una apertura en conjunto. Para el secretario de Estado, la posibilidad de que alguno de los 4 socios del Mercosur se desvincule del acuerdo es inviable para las economías de la región. No puede haber un Brexit del Mercosur. Y no lo puede haber porque pierden los 4 países, desde el punto de vista de la realidad económica que están viviendo. ¿Pensás que eso no se puede dar? Yo creo que pierden todos. No puedo imaginarme un país que haga un cálculo a partir de los escenarios económicos que tiene cada uno de las empresas, las facilidades, las reducciones arancelarias, que de un día para el otro se destroza todo hacia algo que no está para nada claro. Yo no creo que eso sea pensable. Y agrego, en este momento la presidencia del Mercosur está en manos de Argentina. Los órganos del Mercosur están funcionando normalmente, con todas las dificultades, con todos los problemas, pero no hay ningún elemento que señale de que se va en sentido contrario a lo que es la dinámica del proceso. Al contrario, lo que se trata es entender cuáles son los caminos en los cuales lo podemos impulsar mejor. Tenemos un preacuerdo, ¿no? Mercosur, Unión Europea, en eso la subsecretaria también ha trabajado mucho, ha seguido el tema desde hace mucho tiempo. Digo preacuerdo, ¿sos optimista en que se pueda pasar a un acuerdo? Yo soy muy optimista, sobre todo después de los últimos viajes que hice. El preacuerdo es entre 2 realidades, entre 4 países y 27. De lo cual los 4 países no tienen duda, porque inclusive no hay ninguno de los 4 en ningún momento que haya dicho este acuerdo no hay que hacerlo. Bueno, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores nos vamos ahora hasta el de Salud Pública, porque esa cartera convocó para este miércoles por primera vez en 7 años a la Comisión Asesora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que integran la academia, la sociedad civil, el Poder Legislativo y también varios organismos del Poder Ejecutivo. El subsecretario de la cartera, Leonel Brioso, dijo que es una falla importante no haberla convocado en todo este tiempo porque, entre otros aspectos negativos, se ha producido un incremento importante de lo que se denomina injusticia reproductiva y también de la primera infancia. Le damos una importancia capital, es a que ha habido un incremento en este periodo, de estos 5 o 6 años, de lo que hemos denominado la injusticia reproductiva y de la primera infancia. Esto quiere decir que han empeorado los resultados en el subsector público, mientras que han mejorado en el subsector privado. Esta injusticia se debe a causas fundamentalmente socioeconómicas, de un aumento de la situación de pobreza y vulneración de derechos, que claramente hay que revertir. También vinculado con esto, tenemos que poner en agenda muchos temas que hacen a la salud de la mujer a lo largo de todo su ciclo de vida, de afecciones que hoy todavía no están planteadas dentro del sistema. En el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, nosotros siempre lo analizamos con su contracara, que es los avances que Uruguay ha tenido en el tema de fertilización asistida, ya que las resoluciones que la mujer y su entorno toman al inicio de la vida son igualmente importantes. Uruguay ha avanzado en estos 2 temas de manera sustantiva y hay que mejorar la performance de ambas leyes, de la de fertilización asistida por un lado, haciendo que los copagos quizás disminuyan un poco para ser más accesible a las mujeres y parejas que quieren enfrentar este proceso de tener una ayuda para eventualmente lograr un embarazo. Cambiamos de tema ahora, les contamos que la ex fiscal Gabriela Fossati, actual integrante del Partido Colorado, dijo en el programa Así las Cosas de TV Ciudad, que va de lunes a viernes de 11 a 13 en el streaming de este canal, y cuestionó allí a la fiscal Estela Alciaturi, a la que atribuyó
intencionalidad política por la imputación contra el intendente de Soriano y actual candidato nacionalista a la intendencia de aquel departamento, justamente Guillermo Besosi. Dijo Fossati que es una estrategia que se va a utilizar con otros dirigentes de la coalición republicana y además criticó al senador nacionalista Álvaro Delgado y al expresidente Luis Lacalle Pou, a quienes acusó de tibios en la defensa del Partido Nacional ante lo que calificó como una manada armada por Jorge Díaz para perseguir a la mitad de la población. Tenemos un país dividido en dos mitades, en las cuales una de las mitades no tiene las garantías que tienen las otras. Guillermo Besosi ingresa y pertenece a esa mitad que claramente no tiene las garantías. Me llama la atención, por ejemplo, estos días he escuchado a quien representa el gremio de los fiscales hablar de que la Fiscalía no tiene fiscal de corte, y sí tiene una señora fiscal de corte que es Mónica Ferrero, y nunca lo escuché decirlo cuando quien estaba era el fiscal Juan Gómez, precisamente porque Juan Gómez pertenece a ese grupo, al que yo en mi libro, que ustedes saben que escribí en el 23, llamado La Manada, exactamente. Y que se autoayudan y se autoprotegen. A mí me preocupa mucho eso, y ciudadana. Fíjense ustedes que esta fiscal Alciaturi, que yo no la conocía, si bien es una mujer grande, no es una mujer de carrera, es una mujer que ingresó, por lo que estuve viendo por las redes estos últimos días, ingresó creo que en el gobierno de Pepe Mujica, que tiene una clara militancia política, que claramente había coordinado con Juan Gómez un traslado a Atlántida y antes de irse realiza un gesto absolutamente desproporcionado. Todos quienes estuvimos en el interior, todos, sabemos que el interior se rige por reglas diferentes a Montevideo. Las podemos cuestionar o no, las podemos compartir o no. Orsi las conoce bien, porque Orsi era secretario de Carámbula cuando yo era fiscal en Canelones, y sabe de infinidad de situaciones que, analizadas bajo el tamiz de esta fiscal Alciaturi, serían delitos gravísimos y que no eran delitos, eran desprolijidades que se pudieron resolver. A todo esto, el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, se refirió a los cuestionamientos que vienen realizando dirigentes del Partido Nacional a la actuación de la Fiscalía, por ejemplo, en el caso Besosi. Además, aseguró que es una falta de respeto que se diga que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, es articulador del accionar de algunos fiscales. Cuando actúa la justicia, actúa la justicia. A uno le gustará más o le gustará menos, le dolerá más o le dolerá menos en función de la cercanía, de la amistad que se tenga con las personas. Pero lo que hay que hacer es acatar que la justicia trabaje y no presionarla. El poder político no se puede meter o interceder para que no investiguen a uno de ellos. Creo que ese es el primer elemento que he visto una salida muy dura de parte de algunos integrantes del Partido Nacional, que creo que no contribuye a respetar a la justicia y a darle su ámbito de participación. Y segundo, nosotros rechazamos de plano lo que se está tratando de construir, que desde la torre ejecutiva nosotros digitamos cosas. Me parece una falta de respeto que se plantee de esa manera, me parece que se está muy destemplado con respecto a esto, y creo que algunos dirigentes del Partido Nacional deberían llamarse a reflexión. Yo creo que hay dirigentes del Partido Nacional que están muy fuera de foco y deberían llamarse un poco a la reflexión, porque creo que no están contribuyendo en nada a fortalecer la democracia, a fortalecer la separación de poderes, y mucho menos esto de generar suspicacias, que creo que si tienen pruebas que vayan a la justicia. Y la hora oposición tuvo un discurso diferente cuando sucedió, por ejemplo, lo de Charles Carrera. Nosotros fuimos claros. Uno puede discrepar con el procedimiento que lleva adelante la Fiscalía, pero lo tiene que acatar. En ese caso, en plena campaña electoral, el senador Charles Carrera renunció a su banca y renunció a la lista. Son actitudes. Bueno, información que se conoció en las últimas horas y tiene que ver con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Wilder Tyler presentó su renuncia como director de esa institución por motivos personales. Desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos confirmaron a MBD Noticias que van a proponer el nombre de la ex jueza Mariana Mota en su lugar. En su carta de renuncia, Tyler plantea al Consejo Directivo de la institución que va a trabajar hasta el próximo 31 de mayo. Desde familiares se entienden los motivos, aunque lo sienten como una pérdida, dijeron,
a TV Ciudad porque estuvo dedicado íntegramente a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Recordemos que Wilder Tyler trabajaba en la institución de derechos humanos desde el año 2017. En 2019, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se resolvió que la institución se encargara de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Por esta razón, cuando Tyler asumió por segunda vez como director de la institución de derechos humanos, se encargó del tema con total dedicación. La asociación va a solicitar a la Asamblea General que se designe cuanto antes un sustituto o sustituta para Wilder Tyler y proponen, como decíamos, a la ex jueza Mariana Mota, que integró el Consejo Directivo de la institución entre el año 2017 y 2020. Segundo bloque de MBD Noticias y como decíamos antes de la pausa, tenemos entrevista central a esta hora como siempre y hoy nos visita Eugenia Godoy, directora del INJU. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un gusto que esté con nosotros, Un gusto Eugenia. también. Bueno, asumiste el pasado 6 de marzo, hace muy pocos días. Primero que nada, ¿cómo fue la transición allí en el INJU? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, en general en el Ministerio de Desarrollo Social se dio una transición muy buena y particularmente en el INJU creo que también demostramos como generación esto de poder dialogar de otra forma y se dio una transición bastante larga, tuvimos como un mes y varias reuniones, varios encuentros, así que bueno, fue una transición buena. Ahí está. Muy buena. Fue práctica, digamos. Fue práctica. No se empantanaron ningún punto, digamos. Bueno, nada, hay cuestiones a veces, pero en realidad fue muy práctica, muy también dialogada, así que estuvo buena. El INJU el instituto tiene un montón de cosas para hacer, para atender, para compartir y demás. Hay una valoración muy positiva de todo el mundo, pese a no trabajar en la interna, de que funciona muy bien ese instituto. Sí. ¿Cuáles son sus prioridades justamente al frente del INJU? Bueno, nosotros todavía estamos terminando de presentar las prioridades ante las trabajadoras y trabajadoras también, pero venimos hablando un poco de la necesidad de seguir generando descentralización y participación. Y cuando hablamos de esto de qué es generar descentralización, porque en realidad todo el mundo dice descentralización, porque sí. Es como, ¿no? Cada vez que uno va a un lugar dice, bueno, vamos a descentralizar, vamos a generar participación. El desafío está en cómo vamos a pensar esa descentralización. Y poder concretarlo. Y un poco en eso es que estamos trabajando. En realidad nosotros venimos como nosotras diciendo esto de, la descentralización no es pensar un programa y llevarlo así como lo pensaste desde acá a cualquier lugar del interior, sino es pensar, ese territorio, qué es lo que necesita en realidad, claro. Qué programa necesita, y hacer una cuestión como esto, de diálogo. Entonces hay que pensar la descentralización en clave de eso, y también la participación. Tenemos que pensar qué espacios generamos para que los jóvenes entiendan que es importante pensar en conjunto, ¿no?, las políticas públicas y generar que haya como una cuestión de que se hagan parte de lo que se genere desde el INJU. ¿Cómo se baja a tierra eso? Porque la idea está buenísima y está bueno eso de pensar, en cada territorio, cada necesidad, ¿no? Hay que hablar con la sociedad civil, imagino. ¿Cómo se hace para concretar todo esto? Bueno, en primer lugar creo que hay un desafío muy grande, que es un desafío como Ministerio de Desarrollo Social, que es volver a generar sentido de comunidad y redes comunitarias y que el Ministerio se vuelva a posicionar desde ese lugar. Eso en primer lugar, y el INJU como parte del Ministerio de Desarrollo Social también está plegado a eso. Y después hay un desafío en pensar, con los recursos humanos y también, ¿no?, con los técnicos que ya tenemos y con los recursos materiales, cómo pensamos este desarrollo. Y también hay un desafío en pensar la articulación con otras instituciones, ¿no? En aquellos lugares donde por ahí no hay tantos técnicos, ver cómo en realidad nos podemos trabajar en conjunto con otros para lograr esto. Y hay que trazarse objetivos concretos y políticas concretas para poder llevar adelante. Si no es como solamente un decir, y en eso vamos a trabajar. Ahí está. Hablabas de recursos humanos, también, recursos económicos se necesitan también. Sí. Eso todo depende más que nada de la cúpula del MIDES, pero ¿qué presupuesto? ¿Con qué presupuesto cuentan o con qué presupuesto le gustaría contar para desarrollar todas estas actividades? Bueno, todavía no estamos hablando así de presupuesto y de números. Por lo pronto nosotros este año estamos trabajando con presupuesto que fue aprobado en la ley anterior, por el gobierno anterior, y estamos ejecutando algo que no fue decidido por nosotros. Así que nada, tenemos esta ley de presupuesto por delante y ahí con propuestas concretas vamos a no pelear contra el Ministerio porque somos parte del Ministerio de Desarrollo Social, sino que trabajar en conjunto para un presupuesto que nos permita generar políticas para todos los jóvenes y las jóvenes. Ahí está. Eugenia, tú comentabas la presencia de los jóvenes justamente aplicada a las políticas. ¿Ellos participan, se involucran?
Bueno, yo creo que hay un desafío en pensar cómo en algunos casos sí se involucran en algunas experiencias donde, por lo pronto, además en el INJU hay un espacio que se llama Acción Joven que piensan en muchas de estas políticas, pero creo que hay un desafío de seguir ampliando esto y seguir pensando cómo esto, ¿no?, se involucran los jóvenes. Que pensar en políticas para la juventud no es decir una franja etaria, ¿no?, de 18 a 24 y que decir, bueno, que la política, cómo hacemos política para los jóvenes no es hacer un TikTok tampoco, o sea, hay como que romper algunas barreras y pensar, bueno, ¿qué implica pensar políticas para juventud? Pensar en las distintas trayectorias que tienen los jóvenes. Entonces, hay como desafíos para generar esta participación. Yo creo que queda muchísimo por avanzar y que en realidad la participación de los jóvenes hoy en la construcción de estas políticas no está tan fuerte. No está tan fuerte. Ahí está. Creo que hay mucho para avanzar y que creo que tenemos como muchos caminos por recorrer, porque me parece que hay un montón de jóvenes que hay algunos jóvenes que sí se acercan a la construcción de estas políticas, pero todavía hay barreras, ¿no?, por romper de los jóvenes de los barrios, los jóvenes del interior, los jóvenes rurales que se hagan parte de esto. Ahí está. ¿Cómo se puede aplicar? Hablamos, y vuelvo al tema de descentralización, ¿cómo se aplica esa descentralización en los barrios? Porque está el edificio sede del instituto, que es precioso, enorme allá en 18 Fernández Crespo, que tiene de todo para hacer, a propósito también ahí, que si querés nos puedes contar también un poquito cuál será la oferta para este año, pero ¿cómo se puede tener mayor presencia en los barrios? No sé, articulando con los municipios, por ejemplo. Sí, eso está en construcción, articulando con los municipios, articulando con las oficinas territoriales del ministerio, articulando con organizaciones de jóvenes que quieran también, ¿no?, como poder pensar con el INJU. Hoy en día hay presencia de esto, ¿no?, de técnicos territoriales en algunos barrios, pero bueno, queda seguir pensando esto y eso, ver de qué forma nos vinculamos con. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes hoy? Yo creo que hay problemas que los venimos diciendo todo el tiempo que tienen que ver con el empleo. Los jóvenes no acceden a empleo y cuando acceden a empleo pocas veces es formal y siempre es como mal pago. Entonces hay un desafío en pensar qué hacemos con el empleo de los jóvenes, que sea empleo de calidad. En eso el Frente Amplio se propuso crear 12.000 puestos de trabajo de empleo protegido para jóvenes entre 18 y 24 años y ahí vamos a articular para poder pensar en estos puestos de trabajo que sean de calidad y para todos los jóvenes y las jóvenes. Hay problemas que tienen que ver con la vivienda. El acceso a la vivienda ya sabemos que es muy difícil poder proyectarse, ¿no?, de alquilar, de conseguir algo. Y hay jóvenes que ni siquiera pueden pensar en alquilar y que lo que terminan haciendo la opción es construirse un ranchito al fondo de la casa de sus padres, de su familia, de quienes sea, y como continuar con esa como precariedad. Entonces creo que hay muchos desafíos en torno a lo que tiene que ver con la vivienda. La salud mental también es un desafío de pensar en dispositivos que puedan atender realmente a esta problemática, porque el acceso a la atención en salud mental es un debe. Y creo que hay otros problemas, ¿no?, que hay un problema que es estructural, que es el aumento de la violencia y que eso, se mezclan en un montón de cosas. El consumo problemático de los jóvenes es un problema que tenemos que atender y cómo esto va generando violencias y círculos que hay que pensarlos, no solamente desde el INJU, porque no es solamente desde nuestro lado. También nosotros somos un instituto rector, entonces tenemos que poder articular con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Educación, con un montón de actores. Y hay como problemas de esto, ¿no?, de empleo, de vivienda, de salud mental, pero también otras cuestiones como la violencia que van afectando a los jóvenes. Bueno, son tremendos temas como para trabajar. Hay que tomarse su tiempo. Sí. Soluciones mágicas no hay, pero hay que trabajarlo, obviamente. ¿Qué pasa con, a propósito de la educación también, la deserción estudiantil, que de alguna manera va atado de la mano de algunos de los factores que vos mencionabas? Allí, la deserción estudiantil es una preocupación. Nosotros tenemos que la mitad de los gurises egresan de educación media. ¿Qué está pasando con la otra mitad, no? O sea, ¿dónde están quedando estos jóvenes? Me parece que hay un desafío para pensar en cómo se acompañan estas trayectorias educativas. Hay algunas propuestas ya, creo que el otro día vi que estuvo Pablo Caggiani acá y que estuvo hablando un poco de esto, ¿no?, de la deserción. Hay algunos lineamientos ya y tenemos que ver desde el INJU cómo acompañamos esto para acompañar estas trayectorias de vida de los gurises. Ahí está. Hablamos recién de los barrios, ¿no? El INJU, como la alegría, va por barrios de alguna manera, pero ¿qué pasa con el interior? ¿Cómo es la presencia? Volviéndolo a descentralizar también, ¿qué se visualiza para el interior? Porque muchos vienen a la capital, pero ¿qué pasa con los jóvenes de allá? Bueno, sobre el interior, hoy en día, como les decía, hay presencia en algunos territorios. Tenemos que seguir pensando cómo generamos presencia en aquellos que no lo hay y también qué propuestas tenemos para esos lugares, ¿no? Me parece que hay una cuestión de no es solamente la presencia porque sí, sino
pensar en propuestas que les lleguen a los jóvenes de esos territorios, eso que decía hoy más temprano. En realidad hay programas que por ahí en algunas poblaciones metropolitanas son problemas que son válidos y que en realidad son parte de la realidad cotidiana, pero que no es la realidad cotidiana de los jóvenes del interior, y en ese sentido hay que pensar. Yo ponía un ejemplo el otro día fui a San José. Me hablaban de la picada de las motos y que en realidad esto, que es un problema que tiene que ver con el tránsito, con lo que hacen en su tiempo libre, se termina llevando vida de jóvenes, y en realidad hay un desafío ahí en algo que yo no había pensado, pero en pensar como esto, ¿no? Problemáticas que atraviesan a los jóvenes de cada lugar y en la particularidad de cada lugar, y me parece que por eso la participación es importante, porque habilitar el diálogo genera, bueno, esto, ver otras problemáticas que por ahí una no las tiene en la cabeza. Está claro. En el final, nos quedan 30 segundos, me dicen por interno, pero... Se va rápido. Se va rápido la conversación. ¿Siguen vigentes las becas para residentes del interior y las residencias acá también? Sí, Ciudad Universitaria vigente. Ahí está. Y también hay unos talleres que comienzan ahora, no sé si el lunes que viene, el 24 de marzo, sí, orientación laboral, eso es fundamental. Sí, empiezan unos talleres de orientación laboral, así que bueno, está más información en la página del INJU para quienes quieran anotar, y creo que tenemos mucho para trabajar ahí, porque no es solamente la orientación laboral de, bueno, ¿qué querés ser tú?, sino es un acompañamiento a estos gurises y gurisas. Eso está buenísimo, porque sí, por ahí uno no sabe para dónde agarrar y la orientación es fundamental, ¿no? Sin dudas. Está bien. Me pregunta Luca Veloz si a los 51 se puede tener tarjeta joven todavía. Es la pregunta típica. Sí. No se puede, hasta los 29, y vamos a seguir ampliando la tarjeta joven. Perfecto. En beneficios. Eugenia Godoy, muchas gracias y buena gestión, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, muy bien. Nosotros ahora salimos de los estudios y nos vamos al encuentro del móvil, que allí está Juliana Perdomo, que seguramente ostenta la tarjeta joven. Juli, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Cómo está, Josema? Muy buenos días para todos. Bueno, les contamos que en la pasada jornada la Comisión de los Cincuentones asistió al Parlamento a iniciativas del Partido Colorado para abordar el pasaje del régimen mixto al tradicional, que hoy ya tiene una reducción del 10%, y estamos con la vocera para conocer qué se trató en esa reunión, Nancy González. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿convenció el proyecto que planteó uno de los diputados del Partido Colorado? Mira, el proyecto, primero que nada agradecer, porque todo proyecto y toda persona que se acuerde de nosotros y que recuerde que estamos perdiendo el 10% a esta altura de nuestra vida es más que bienvenido. El proyecto tenía algunas cosas que nosotros veíamos que había que modificar, y estuvimos con ellos con una recepción buenísima. Él nos recibió con un montón de asesores, y quedaron en presentarlo a la comisión para así ser tratado y estudiado y volvernos a citar para conversar del tema. Porque había un poco de confusión con el tema de los topeados, porque hay 25 sentencias del TCA que ya han salido favorables, y esa gente está cobrando el 100% de la jubilación. Y entonces nosotros entendemos que son dos cosas diferentes, que lo ideal es sacar el 10% para todos los cincuentones, pero que es importante que la gente que se va a jubilar de futuro sepa que tiene la posibilidad ya cierta de hacer el reclamo ante el TCA a los 10 días de cobrar su primera jubilación. Únicamente se lo descuentan si hace el reclamo, si no pasa inadvertido. Claro, o sea, si hace el reclamo corre el trámite, y más o menos al año, 2 años, la gente está cobrando el 100%. Todos los demás, o los que no nos enteramos, no pudimos hacer el reclamo, y entonces cobramos el 90%. Eso es una posibilidad jurídica. El diputado Yuri está intentando una solución política, que sería derogando el artículo 16, que es el que nos hace la quita. Nancy, te consulto hoy cuál es la situación de los cincuentones. ¿Tienen pensado reunirse con las nuevas autoridades? Nosotros estamos a la espera de ser llamados para poder estar incluidos en el diálogo social que el Frente Amplio tenía en su programa, al que supuestamente vamos a ser tenidos en cuenta. Por ahora no hemos tenido ninguna novedad. ¿Están a fin de esta iniciativa y que se vuelva a instalar la discusión? Por supuesto, por supuesto. Estamos deseosos de que nos llamen y para saber realmente, porque el Frente con Carballo el año pasado tuvo una iniciativa que no prosperó. Entonces ahora realmente queremos saber si hay intenciones de subsanar esto que fue injusto,
que es injusto y que es injusto a una edad en el que vos ya no tenés mucha chance de nada, o sea, ya está jugado a que esto es lo que cobrás por el resto de tu vida y es una cosa acotada. Nosotros nos decimos cincuentones, pero ya estamos en 60 para arriba, porque hace más de 10 años que estamos con esto. Y lo que nosotros decimos es para un grupo, no sabemos cuántos somos, porque lamentablemente hay gente que se muere y que ya está, no sabemos cuántos somos, nosotros nos preguntan números, nosotros como organización no podemos acceder a los números. Es BPS quien debería decir. También tenemos pensado ir a hablar con los nuevos directores de BPS a ver qué solución ellos también pueden encontrar. Porque en el caso de los topeados, por ejemplo, nosotros creemos que podría ser una solución administrativa, liquidar bien, liquidar lo que dice la ley hasta con el artículo 16. Así para finalizar, hoy, ¿qué se puede decir de la realidad de los jubilados con situaciones muy distintas? Nosotros en realidad no pensamos que en nuestro grupo haya gente que tenga una necesidad de una jubilación mínima como se está pidiendo, que está perfecto que se aumente. Nosotros suponemos, porque si pertenecías a una FAP, que más o menos tenías un nivel. Pero sabemos que hay gente que gana 45.000 pesos. Alguien que gane 45.000 pesos, que le saquen 4.500, es bastante. Y bueno, por eso es por lo que luchamos. Por todos, porque vos cuando te jubilás con el 45% de lo que ganabas activamente. Ya eso es un saque importantísimo. Decí que bueno, que yo qué sé, que los topeados, por ejemplo, tienen el tema de que pagaban un montón de IRPF, que dejas de pagarlo y ahí más o menos no llegás a tanto, pero el 45% de la jubilación llega a una edad que te tenés que apretar el cinturón, como se decía. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber venido. Bueno, Josema, allí la palabra de Nancy González, de la Comisión de Cincuentones, a propósito de lo que se discutió ayer en el Parlamento con esta iniciativa que lanzó el diputado colorado Adrián Yuri. Muy bien, muchas gracias Juliana, a vos, al equipo y también a nuestra entrevistada. Nosotros ahora les contamos que la Junta Departamental de Maldonado resolvió de forma unánime en una sesión extraordinaria celebrada este lunes iniciar el trámite para declarar a Punta Ballena como área natural protegida. El decreto establece que Punta Ballena y las estribaciones cercanas de Sierra Ballena sean declaradas como reserva departamental en razón de sus valores naturales, sociales y culturales. Además, propone que la administración del área sea ejercida por una comisión integrada por representantes del Ejecutivo Nacional, de la Intendencia de Maldonado, la Universidad de la República y la sociedad civil, que elaborará el plan de manejo del área de referencia. Y las razones que fundamentan ese pedido de la comunidad radican en varios aspectos, fundamentalmente por el patrimonio paisajístico que representa Punta Ballena. Es un lugar icónico de Maldonado y del país, es uno de los paisajes más emblemáticos del departamento e incluso es la cara visible de la marca Uruguay Natural y que utiliza el propio Ministerio de Turismo para vender el Uruguay en el mundo. Entonces tiene un componente simbólico muy fuerte, además del importantísimo patrimonio natural que se registra en ese lugar. Estamos hablando de que hay una diversidad de especies de vegetación nativa, que algunas incluso se encuentran únicamente en ese pedacito del territorio de la República. Entonces, todos esos aspectos llevan a que estemos hablando de Punta Ballena como un lugar muy especial para Maldonado y para el país, y que requería, ante la amenaza de la construcción de 29 edificios sobre la Punta Ballena, requería un grado de protección especial. Y más de 34.000 vecinas y vecinos de Maldonado presentaron esta iniciativa popular. Es un hito histórico, teniendo en cuenta de que nunca en el departamento de Maldonado se había logrado impulsar este tipo de mecanismo.
Información que se destaca desde fuera de fronteras. Los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza mataron esta madrugada a al menos 4 altos cargos de gobierno de Hamás. La reanudación de los ataques, que dejaron unos 400 muertos, según la sanidad de gazatí, fue en coordinación con Estados Unidos, asegura Israel. Más de 400 personas murieron, la mayoría civiles, y unas 500 resultaron heridas tras los ataques aéreos de Israel contra Gaza de esta madrugada, que han hecho saltar por los aires los intentos de extender la tregua que se inició en enero. El ministro de Defensa Israel Katz advirtió que su ejército intensificará los ataques en Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes de inmediato, aunque según los términos de la tregua que estaba vigente, los secuestrados restantes deberían ser liberados durante la segunda fase del alto al fuego y no antes, por lo que Hamás acusa a Israel de violar el acuerdo. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sostuvo que la administración Trump fue consultada y advertida por Israel de que se retomarían los ataques sobre la franja, y dijo que, como ha dejado claro el presidente Trump, Hamás, los hutíes, Irán y todos aquellos que buscan aterrorizar no solo a Israel, sino también a Estados Unidos, pagarán un precio porque se desatará el infierno, según prometió. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró consternado por los bombardeos e hizo un fuerte llamamiento para que se respete el alto al fuego, mientras que el alto comisionado del Organismo para los Derechos Humanos, Volker Turk, mostró su rechazo a los ataques y aseguró que el regreso a la fuerza militar por parte de Israel aumentará la miseria de una población palestina que ya vivía en condiciones catastróficas. El Foro de las Familias Israelíes de Rehenes y Desaparecidos en la Franja de Gaza dijo en un comunicado que la campaña de bombardeos sobre el territorio palestino es una completa decepción y acusan al gobierno israelí de elegir abandonar a los rehenes, según recoge el texto difundido por el periódico progresista Haaretz. Tremendo, ¿eh? Bueno, muy bien. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla a la hora 13 y a las 18:55. Ya se viene Ciudad Viva a la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien.